Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un feliz y bendecido día en el Señor, un nuevo miércoles que el Señor nos regala para estar aquí ante su presencia, para ser testigos del amor de Dios. Hoy quiero presentarles a nuestro invitado y también extenderles la invitación a que compartamos el testimonio que aquí vamos a escuchar. Él nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla y él es Julio Pérez. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Joana. Buenos días a todos. Gracias por la hermosa invitación que me has hecho hoy. Aquí estoy y pendiente. Gracias, Julio, a ti por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y por compartir las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Y entonces, Julio, tengo entendido, cuando estamos conversando detrás de cámaras, que han habido 3 momentos fundamentales y trascendentales en tu vida respecto al tema de la fe. Entonces yo quisiera invitarte a que iniciemos con el primero de ellos, que nos remonta a esos primeros años de vida. Cuéntanos un poquito acerca de tu infancia, cómo fue, si estuvo cimentada en la fe. Sí, mira, yo hace ya bastantes años que tuve mi primer encuentro con el Señor. Eso fue aproximadamente en el año 93. Yo tenía como unos 22 años. Sí, sin embargo, ahora que ya miro hacia atrás, miro la foto de mi vida, puedo descubrir 3 momentos que fueron trascendentales en mi vida. El primero, cuando no conocía de Dios, yo nací en un municipio de Córdoba. Me crié en la ciudad de Montería desde los 10 años. Entonces, mi infancia fue un poquito, digamos, en el campo hasta los 11 años. Fue una infancia bastante dura en el sentido de que había muchos interrogantes, hubo muchos momentos pues de tristeza, hubo momentos también de mucha alegría, y podríamos decir que algo que me marcó mucho fue pues digamos la relación que mantenían mis padres. Pues eso hizo pues que rechazara un poco a mi papá, porque mi papá muchas veces llegaba con alcohol. A veces tuvo momentos que más adelante pues hicieron que yo me fuera resintiendo, ¿verdad? Y es así como cuando comencé mi adolescencia en la ciudad de Montería, que ya estaba finalizando bachillerato. Yo tenía un fuerte rechazo por ambos, tanto por mi papá como por mi mamá. Más que todo por mi padre, porque él no supo, digamos, valorar en ese momento, pues, las cosas que Dios le estaba regalando. Y como yo no conocía de Dios, pues yo lo que hice fue aferrarme, pues, a ese concepto de Dios que había, y era un Dios castigador, un Dios que digamos, que no te escucha, un Dios un Dios lejano. Y a esa edad tuve un episodio bastante fuerte. Tuve una pelea con mi padre. Intenté, tuvimos una pelea, y incluso nos fuimos hasta los puños y todo eso. Y mi concepto de Dios era de un Dios lejano. Mi madre pasaba orando en la iglesia, y eso hizo pues que
que yo rechazara mucho más a Dios, porque yo le decía, mami, tú te la pasas rezando y esto no se resuelve. Y es así como me vengo para la ciudad de Barranquilla. Estando acá, yo deseaba seguir adelante, pero estaba resentido con todo, pero quería seguir adelante. Y aquí, un viernes, sin yo aceptar la invitación, sin yo proponérmelo, alguien me llevó a un grupo de oración engañado. Y porque íbamos supuestamente a salir con unas chicas, con unas amigas. Y ese día yo no quise entrar a esa reunión, pero me obligaron. Prácticamente me rogaron para que entrara. Entré y esa noche pasó algo súper especial, algo que marcó mi vida. Yo diría que fue el día en que yo realmente tuve mi primer encuentro con Dios. Esa noche yo sentí que estaba equivocado. Era un grupo de la Renovación Carismática Católica y eso, a partir de ese momento, pues pude descubrir el amor de Dios. Había muchos interrogantes. Yo te podría decir que esa noche la persona que estaba allí decía que Dios me amaba. Y cuando me decía que Dios me amaba, yo me recordaba todos los momentos de mi niñez y todos los momentos difíciles. Y yo le decía a esa persona mentalmente que eso era mentira. Pero en un momento, no sé, no te podría decir que me habló una voz, que escuché algo especial, nada. Simplemente sentí que estaba equivocado. Y yo diría que esa noche para mí fue mi primera noche con Dios. Fue una experiencia bastante fuerte. Bueno, y a partir de ese momento yo inicié un proceso de conversión que más adelante fue truncado porque yo hice lo que hizo el hijo pródigo. Más o menos en el año 97 yo me gradúo. El Señor cumple su promesa. Mis padres no tenían cómo pagarme la universidad. Sin embargo, el Señor hizo de maravillas y yo pude graduarme de ingeniería mecánica acá en Barranquilla. Comencé a trabajar en varias empresas y el Señor me bendijo. Entonces Dios cumplió su promesa y sin embargo así yo muchas veces en oración le decía, Señor, yo quiero gozar la vida, quiero tomar mis propias decisiones. Y es así como yo, sin darme cuenta, me fui alejando de Dios nuevamente. Y ese periodo yo te podría decir que podría ser como la segunda parte de la que tú mencionabas, la segunda parte donde el hijo pródigo se aleja de Dios, se aleja de ese Padre misericordioso porque desea tomar sus propias decisiones. Y es así como yo me alejo de Dios después de servirle, después de estar, digamos, en un proceso de conversión. Yo llegué a liderar un grupo de oración de jóvenes en la parroquia Torcoroma de Barranquilla, eran casi 120, 130 jóvenes. Los miércoles nos reuníamos allí y todo eso yo decidí dejarlo porque sentía que el servirle al Señor me asfixiaba, no podía, quería vivir mi vida, quería vivir cosas pues que en el pasado sentía que debía vivir. Y fíjate, me equivoqué porque esos 10 años alejado de Dios, tomé decisiones pues que no se las consulté al Señor y es algo que hoy me doy cuenta que uno tiene todos los días que poner en manos de Dios las decisiones que toma, aunque sean para ir al baño. Es importante que el Señor lo sepa, es importante estar en la presencia de Él. Y en esos 10 años que hice, me casé, tuve una hija que hoy tiene 16 años. Yo pienso que ha sido el regalo más hermoso que me ha dado el Señor. Sin embargo,
te podría decir que ese matrimonio fue un tropiezo. No puedo decir que fue un fracaso, porque las cosas que son fracasos son aquellas que Dios no puede intervenir, y Dios puede intervenir todo. Sin embargo, yo te podría decir que fue un tropiezo, pero Dios me regaló algo muy hermoso. Aparte de la experiencia pues que tuve allí de vida, Dios me regaló una hija, con el cual pues yo estoy muy agradecido, porque ha sido una de las bendiciones más grandes. Y después de haber tenido ese tropiezo matrimonial, yo nuevamente caigo en ese hoyo, en esa tristeza, en ese dolor pues de darme cuenta pues, que ya he tomado decisiones equivocadas, ¿verdad? Y bueno, el Señor sabe enderezar todo aquello que está torcido. Yo inicié un proceso nuevamente de conversión, pero esta conversión nueva fue diferente, porque fue muy parecida a la del pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo ya conocía de Dios, ya conocía a su padre, y él regresa porque se da cuenta que se había equivocado. Asimismo hice yo, y en el año 2008, finalizando el año 2008, vuelvo nuevamente a un grupo de oración. Julio, y en esta segunda oportunidad, ¿alguien te invitó, o como tú ya habías conocido la experiencia del Señor, dijiste yo necesito volver a los brazos de Dios, o cómo fue esta segunda oportunidad? En esta segunda oportunidad hacemos lo que todas las personas por lo general hacemos. La mayoría, yo diría que casi todas, no conozco ninguna que por voluntad propia quiera seguir al Señor. O sea, nosotros decidimos seguir al Señor porque no encontramos salida, porque es la única y última respuesta que nuestra vida siempre recibe, la del Padre amoroso. Y fue un amigo que yo tenía olvidado, amigo de años, hermano, Isa María, al que yo llamé, y él me dijo, oye, pero si hace rato nosotros nos estamos reuniendo en la parroquia del Espíritu Santo, ahí hay un grupo de oración los lunes a las 7 de la noche, ¿por qué no nos acompañas? Y ojo, porque no fue una invitación de él, fue una invitación del Señor, porque yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, no sé qué hacer. Y fíjate, Dios a través de él nuevamente me conectó. Entonces no puedo decir que yo lo estaba buscando, él nuevamente me encontró y me volvió a conectar, digamos, con esa experiencia de fe. Y allí inicié un proceso muy hermoso. Fue difícil porque yo tenía muchos paradigmas. O sea, el primer paradigma que tenía, y que yo creo que se podría decir que es la tercera etapa de mi vida, era que yo siempre creí que Dios enderezaba lo torcido, o te reconstruía, o de los pedacitos que quedaban de ti, Dios volvía a ser alguien, ¿verdad? Te reconstruía, ¿verdad? Pero Dios rompió ese paradigma, porque cada vez Él me decía, quiero una persona nueva, quiero una persona diferente. Dios siempre me mostraba eso, pero yo pensaba que no, que ya con todo lo que había vivido, pues era muy difícil, ¿verdad? Y por no creerle a Dios, tuve un proceso bastante duro para poder entender este mensaje que le voy a dar. Después de haberme separado, yo inicié un proceso de nulidad matrimonial. Ese proceso duró aproximadamente 2 años, y varios sacerdotes estuvieron pendientes. Logré a través de ellos y a través de la bendición de Dios conseguir pues que Dios me diera una segunda oportunidad, y era que yo pudiese volver a organizar mi vida como Dios quería, ¿verdad? Y así pues un día alguien me dijo, el Señor quiere que te vuelvas a casar, que tengas una familia, ya. Pero yo no le creí, porque yo sentía que eso ya para mí era muy complicado. En fin, yo le decía a esa persona, mira, el Señor puede recoger los pedacitos de mi vida y me puede reconstruir, ¿verdad?
Pero resulta que los planes de Dios no son esos, no son esos, y cuando uno no se los cree, le toca pasar por situaciones duras. Y después de estar, digamos, intentando, digamos, conseguir una mujer, una persona, pues para rehacer tu vida, en eso estuve aproximadamente unos casi 4 años, 4 o 5 años, y, y yo le decía al Señor en oración: Señor, yo quisiera que la persona con la que yo me fuese a casar tuviera estas características, ¿verdad? Porque Hiciste un checklist al Señor. sí, un checklist, Una eran lista. varias cosas, y yo le decía al Señor: mira, tú sabes que yo soy así, me gustaría vivir esto, en fin, una lista allí, pues mental. Eso nunca lo hablé con nadie, era algo personal. Y el Señor me presentó muchas personas que cumplían esas expectativas, y sin embargo yo no era capaz de darme cuenta. Mis relaciones solamente me duraban 3 meses, 4 meses, y yo cada vez me sentía mucho más frustrado. Y un día llegó una mujer que es la persona con la que el Señor me bendijo, ¿verdad? Es mi esposa. Y yo inicié una relación de noviazgo con ella. Ya llevábamos como unos 6 meses, y ya yo me sentía asfixiado. Ya yo decía: no, esto no va a funcionar, esto no se puede. Y algunos amigos me decían que si yo, ¿qué estaba pensando? Entonces yo le decía: no sé, lo que Dios quiera, lo que suceda, ¿verdad? No voy a hacer nada. Pero llegó un momento en que ni ella me decía, ni yo le decía, pues que diéramos el paso, que era, digamos, casarnos, ¿verdad? Y yo tampoco era capaz. Pues yo supongo que ella esperaba eso, pero yo nunca era capaz de mencionar el tema. Entonces, una noche, cuando ya estaba agobiado por esto, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Yo decía: Señor, no quiero hacerle perder el tiempo a ella, ni tampoco quiero, digamos, tomar una decisión cuando siento que todavía no estoy preparado. Siento que, que ya yo no soy el mismo, no siento esa misma emoción que sentía pues antes, cuando tenía una relación de noviazgo, ¿verdad? Y eso me causaba mucho dolor, porque sentía pues que uno tenía que estar feliz, ¿verdad? Y yo no sentía esa felicidad. Entonces, una noche, casi por la madrugada, yo le dije al Señor que hiciera lo que Él quisiera con mi vida. Le dije: Señor, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, ya tú sabes lo que yo necesito. Y yo te voy a decir algo, Joha, algo que sucedió, y quizás es difícil de entender, ¿verdad? Ese mismo día, a las 6 de la mañana, llegó la policía aquí al apartamento y me metieron preso. O sea, es algo que yo quedé impactado. Yo soy una persona pues que tengo una empresa con la que transformo y comercializo residuos y residuos peligrosos. Eh, esa empresa la creé en el año 2007, y en ese momento, en el año 2018, uno tiene proveedores, tiene clientes, y como que estaban haciendo unas interceptaciones telefónicas, y bueno, en esas interceptaciones telefónicas aparecí yo supuestamente conversando con alguien y tratando de hacer negocios ilícitos con hidrocarburos, algo que 6 meses después, casi 7 meses, logramos pues, demostrar que esas interceptaciones que presentaron eran falsas. ¿Ya? Entonces, yo estuve en ese sitio, en esa cárcel, aproximadamente unos 6 meses pasaditos. eh, y te voy a decir algo: o sea, nosotros a veces no entendemos la voluntad de Dios. Yo en ese momento no la entendía, porque yo siempre he sido una persona honesta, trabajadora, jamás me le he robado un peso a nadie, y yo
no sabía qué decirle a Dios. Yo le decía, Señor, o sea, yo sé que tú conoces mi honestidad, conoces, Señor, que esto no es. ¿Por qué me estaría pasando? No lo entendía. Y te voy a decir algo, al mes de estar allí fue que comencé a entender la voluntad de Dios. Ya, y yo, a mí se me quedó una frase que le dijo Dios, que dice el Génesis en el capítulo 40, cuando José, el soñador, fue encarcelado después de haber sido vendido como un esclavo, después de haber sido un esclavo, lo inculpan por algo que no hizo y lo meten preso aproximadamente 3 años, dice la palabra. Lo más curioso es que en ese pasaje, 2 veces, el que escribe el pasaje dice, y el Señor nunca se apartaba, y el Espíritu de Dios nunca se apartaba de José. Entonces yo, con mucho dolor, yo leía eso y yo decía, Señor, ese José soy yo, porque yo sé que tú me tienes aquí para algo. Ya, y yo muchas noches lloraba porque no entendía en medio de todas esas personas lo que me estaba pasando. Sin embargo, en ese lugar tuve la oportunidad de evangelizar, de hacer el rosario todos los días. Comenzamos 3 personas, 3 reclusos, y luego al final, a los 6 meses, ya habíamos aproximadamente unas 20 personas que todos los días nos levantábamos a las 5 de la mañana a hacer el rosario. Yo los evangelicé, les hablé de Dios, les hablé de mi experiencia. Y hoy en día yo me doy cuenta que el Señor me llevó allí no solo para enderezar mi vida, sino también para que me diera cuenta que muchas personas en ese lugar también son libres y conocen de Dios. Entonces, ese proceso, estando allá, pude darme cuenta de la mujer que tenía, de la persona, de la novia que el Señor me había regalado. Ella me acompañó durante todo ese tiempo. Y bueno, es como si te quitaran a ti unas escamas de los ojos. Ya, o sea, fue algo bastante fuerte. Mis amigos me fueron a visitar allá. Luego, cuando yo salgo de allá en el año 2019, febrero del 2019, es que yo entiendo los designios de Dios. Yo salgo de allá como un hombre nuevo y yo te podría decir que el mensaje, este tercer momento, yo lo llamaría que el Señor no quiere reconstruirte, no quiere recoger los pedacitos de tu vida y volver a hacer algo nuevo. No, el Señor quiere hacer todas las cosas de tu vida, las quiere hacer nuevas. ¿Ya? Pero yo no lo entendía así. Y hoy estoy casado con esa mujer, con María Angélica. Jamás pensé vivir un matrimonio de esa manera, con mucho amor, con mucha alegría. Y yo te podría decir que siempre, ahorita que se me han presentado situaciones difíciles por el tema de la pandemia, yo siento que el Señor me dice que siempre con Él todas las cosas son nuevas. ¿Ya? Entonces, digamos que a grosso modo esa ha sido mi vida, Joha. Y bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta o algo que deseen conocer. Bueno, Julio, entonces yo me quiero devolver un poquito a esa primera etapa que nos narrabas con tu familia, con tu papá. ¿Qué hizo el Señor contigo al hacer todas las cosas nuevas? ¿Te permitió perdonar? ¿Hubo sanación de todos los resentimientos? Compártenos un poquito en ese aspecto, ¿qué fue lo que hizo el Señor en tu vida? Bueno, mira, lo primero que hizo el Señor fue reconciliarme. Eso sí no se los dije porque estábamos un poquito emocionados. Lo primero que hizo el Señor fue reconciliarme con mi familia y en especial con mi padre.
ese proceso no fue fácil. Yo diría que yo puedo distinguir tres momentos en mi proceso de, de perdón con mi padre, ¿verdad? El primer momento fue que nos tocó encontrarnos y pedirnos perdón. Yo diría que ese fue el primer momento. Fue un momento muy hermoso de sanación. Lo tuve en Montería. Prácticamente fue lo primero y fue a unos meses después de haber vivido esa primera experiencia con el Señor. A mí nadie me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Yo lo sentí cuando ya me encontré con Dios, sentí que tenía que perdonarlo, que tenía que reconciliarme con él. Y eso fue lo primero que hice, ¿verdad? Pero fíjate, el segundo momento de ese perdón fue tratar de tener una relación nuevamente con él. Y ese proceso pues se fue dando poco a poco y podríamos decir que la relación cambió 180 grados, ¿verdad? Pasamos a ser personas pues que ya nos teníamos confianza, que ya podíamos tener un diálogo, que nos podíamos abrazar cuando llegaba diciembre. En fin, fue algo muy hermoso. Pero yo te puedo decir algo, y aquí esta es la tercera parte del perdón, que para mí fue la más difícil, ¿verdad? Y esto está muy relacionado con la frase de ahorita, que Dios hace todas las cosas nuevas. O sea que esa relación de tu papá, de mi papá, del pasado, Dios la quería hacer nueva. Y yo sentía cuando mi padre venía acá a Barranquilla y se quedaba una semana, yo sentía que después de la semana ya me asfixiaba. Yo decía, ay, que se vaya rápido, ya. Y entonces él trataba de cocinar, de colaborarme acá con mis cosas y todo. Y yo decía, ay, que se vaya, ya está bueno. O sea, sentía que me asfixiaba con él aquí, ¿verdad? Y él a veces se daba cuenta. Y un día yo escuché una conversación de él con mi mamá, donde él le decía a mi mamá, mija, yo sé que ya él me perdonó, pero yo trato de ser su amigo. Yo trato de ser su amigo, pero yo sé que no, esto no va a ser posible. Yo quisiera que mi hijo fuera diferente conmigo. A veces me trata mal. Y a mí eso me marcó mucho, porque yo le decía a Dios, Señor, pero si ya yo lo perdoné, ya yo lo acepté, ya hablamos, somos amigos, o sea, no sé qué me está pasando, ¿verdad? Y yo le comenté eso a mi mamá, se lo dije por teléfono, le dije, mira, no sé, yo siento que no puedo tener esa relación súper especial con mi papá. Y ella me dijo, mijo, te voy a confesar algo. Yo sé que esto de pronto tú no te acuerdas. Cuando tú eras niño, tú sufriste un rechazo por tu papá. Tuvimos varias peleas y él muchas veces te rechazó. Y son cosas que quedan allí, Joha, que nosotros no sabemos, ¿me entiendes? O sea, tú no sabes de eso porque estabas muy pequeña, ¿verdad? Fueron cosas que viviste o que yo viví. Y bueno, ¿qué hice después de eso? Orar, pedirle a Dios que me diera luz para poder sanar eso. Mira, eso fue algo mágico, porque al cabo de varios meses él volvió nuevamente acá y yo tuve nuevamente una relación, una reunión. Pues estuvimos aquí en el cuarto, me acuerdo yo que él se sentó y entonces yo le dije nuevamente, yo le dije que yo lo perdonaba. Yo le dije, papi, yo quiero decirte algo. Yo sé que a veces nosotros peleamos, discutimos, yo a veces no te tolero en muchas cosas, pero yo quiero decirte que yo te amo. Yo sé que hubo muchas cosas en el pasado que ya nos perdonamos, pero que todavía de pronto yo no recuerdo o tú no recuerdas. Entonces, yo quiero que eso quede en el pasado. Se lo dije y yo creo que fue algo muy parecido a la sanación que tuvo Pedro con Jesús, ¿verdad? Porque ya Jesús lo había perdonado y todo. O sea, Jesús ya, de hecho, Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar, pero al final Jesús se le acerca y le dice, te amo, Pedro, o sea, te amo. Y Pedro recordó todo eso. Bueno, fue algo así, ¿verdad? Entonces, esos tres momentos de perdón
yo creo que son importantísimos tenerlos presentes cuando nosotros hacemos un proceso de sanación interior, porque muchas veces nos quedamos solamente en, bueno, listo, te perdono, listo, ya se acabó y ya me voy, chao, de lejito, ¿verdad? O nos podemos quedar solamente en una relación cordial, afectiva y listo, ya. No, Dios quiere hacer las cosas nuevas. ¿Nuevas qué quiere decir? Que esa relación tiene que ser mucho mejor que antes, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, quería compartirte eso. Y bueno, hubo otros procesos de sanación interior en mí. Yo era una persona tímida. ¿Cómo mostraba mi timidez? Con agresividad. Como dicen por ahí, no me la dejaba montar de nadie. Y esa timidez y ese miedo interior muchas veces nosotros lo reflejamos con agresividad, ¿verdad? Me tocó sanar eso. Igualmente, muchos conceptos equivocados de mi vida, conceptos como el tema de la sexualidad, el tema, digamos, de las drogas. Nunca pues tuve contacto con drogas, pero sí era una persona pues que tenía una concepción diferente. El Señor poquito a poco va haciendo las cosas nuevas. Hoy estoy casado, hoy tengo mi hija, el regalo más hermoso que Dios me ha podido dar. En este momento estamos pidiéndole al Señor que nos bendiga con hijos. Ya ayer estuvimos hablando de eso con Mari y bueno, el Señor sabrá en qué momento, cómo, todo eso, ¿verdad? Oye, qué bonito. Bendito Bueno, sea Dios. así estoy para Yo lo que creo que, necesito. yo creo que podríamos concluir y resumir tu testimonio en 3 aspectos. El primero, la importancia del perdón y la sanación. El segundo, la importancia de orar cada una de las decisiones en la vida, por mínimas que sean. Y el tercero, yo podría decir de pronto también que dejar a Dios ser Dios. Y lo pienso en el punto en el que le orabas al Señor y le decías, yo ya no sé qué hacer, haz lo que tengas que hacer. Y muchas veces la lógica de Dios es diferente a la lógica de nosotros. Y Él hizo algo que fue llevarte a un lugar donde supuestamente ibas a estar privado de la libertad, pero era donde ibas a hallar la libertad. Y recordaba ese pasaje bíblico donde dice, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y fue allá donde el Señor sanó muchas cosas de tu vida, te permitió quitarte las vendas de los ojos y permitió darte cuenta de las bendiciones que Él te había estado regalando, pero de pronto que por no soltar completamente y por no abandonarte completamente a Él no habías visto. Pero entonces, de verdad que bendito sea Dios por todo lo que hizo en tu vida. Y para terminar, Julio, una pregunta que me generaba viendo a la Virgen que tienes, la imagen de la Virgen que tienes atrás, y cuando decías que al llegar a ese lugar empezaste a hacer el rosario y que lo hiciste con las otras personas. ¿Por qué el rosario? ¿Qué significó la Virgen María en todo este proceso de conversión? Esa pregunta, estoy seguro que el Espíritu Santo te la sopló. Yo era una persona que rechazaba el rosario. Cuando alguien decía, hagamos el rosario, yo enseguida trataba de decir, hey, eso háganlo ustedes, pero aquí no vamos a hacer rosario. Era una persona apática al rosario por muchos motivos. O sea, oraciones repetitivas, no le encontraba sentido, en fin, lo que humanamente uno siempre descubre cuando le presentan el rosario. Y te voy a decir algo, mi madre muere en el año 2013. Ella hacía el rosario todos los días por la madrugada. Entre sus objetos personales yo me quedé con el rosario de ella. Ya era un rosario de pasta blanco con verde y yo me quedé con eso porque ella siempre me decía, algún día te vas a dar cuenta que estás equivocado. Ya, y yo me traje ese rosario para acá, para Barranquilla. Entonces, pero yo no lo hacía, simplemente lo guardé como algo pues de mi mamá. Ya, era el único rosario que estaba aquí en el apartamento. Entonces, en ese mayo, cuando se celebra el Día de las Madres, alguien estaba llevando a la Virgen a las casas de algunos creyentes, ¿verdad? Entonces me llamaron
que si yo quería recibir a la Virgen en esa semana de las madres. Entonces yo le dije que a mí me daba pena pues decir que no. Yo dije, claro que sí. No era una persona de Rosario, pero yo dije, bueno, me tocó. Entonces me dijeron, Julio, pero mira, te lo vamos a colocar mejor para el mes de junio. Y dije, perfecto, mucho mejor, porque yo no quería estar en esa temporada pues con la Virgen acá. Entonces resulta que a última hora esa persona me llama y me dice, mira, la señora que va a recibir a la Virgen no puede. ¿Será que tú puedes? Y yo, miércoles, listo, pues yo la recibo. Y ese fue, yo te podría decir, mi primer rosario consciente, el tener a la Virgen aquí en la sala, con las flores, las velas. Yo vivía solo. Cuando llegaba por la noche veía eso ahí, y una noche que entré, sentí la presencia de alguien especial en mi sala y me arrodillé y comencé a hacer el rosario con el que mi mamá hacía el rosario. Y esa fue mi primera experiencia real, porque de pronto yo había hecho muchos rosarios antes, pero eran rosarios a la fuerza. Este fue un rosario voluntario. Sin embargo, yo no le encontraba sentido. Yo le dije al Señor en oración, le dije, Señor, yo no entiendo esta oración. Yo sé que tú estás aquí, pero no la puedo gozar. No la gozo. No siento el gozo ese que siente la gente en el rosario. Entonces, está bien, la voy a hacer porque sé que estás ahí, porque ya he sentido que estás allí. Pero bueno, ojalá pudiese entenderla. Y yo recuerdo que una noche que estábamos orando, alguien que tiene, creo que ese carisma se llama palabra de conocimiento, se me acercó y me dijo, mira, el Señor me pidió que te dijera algo. Y entonces yo me quedé así y dije, bueno, ¿qué te dijo el Señor? Y me dijo, que te dijera que Él está escuchando los rosarios de tu mamá allá en el cielo. Y esa persona a mí no me conoce, o sea, no sabía lo que yo estaba viviendo con el rosario. Entonces yo le dije, pero si ya mi mamá falleció, o sea, ¿cómo mi mamá va a estar haciendo los rosarios aquí si ya no está aquí, ya está en el cielo? Yo no sé, eso fue lo que el Señor me dijo que te dijera, que Él escuchaba los rosarios de tu madre ahora allá en el cielo. Yo dije, pero mi mamá allá no creo que está haciendo el rosario, o sea, entonces yo enseguida caí en cuenta el rosario de mi mamá. O sea, el Señor me estaba diciendo, mira, yo estoy escuchando el rosario que tú haces. O sea, como una confirmación de que ese no era un tiempo perdido, no era una oración repetitiva. Y yo, a partir de ese momento, yo comencé a hacer el rosario, digamos, a entender la magnitud del poder de esa oración. Y estando allá en ese sitio, en esa cárcel, pude experimentar la gracia de Dios todos los días, cuando hacíamos el rosario. Y no era solamente yo, porque habíamos varias personas que el Señor también había permitido que hiciéramos el rosario. Entonces, de no ser una persona, digamos, mariana, el Señor mismo, digamos, me convirtió. O sea, no hubo nadie, fue un proceso totalmente libre, ¿verdad? Tuyo con el Señor. Con el Señor, ahí no hubo nadie que mira, nada. Sí. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, por este mensaje que nos das, por estas palabras. Bueno, el tiempo se nos acabó. De todo corazón te doy gracias por todo lo que nos compartiste. Dios te siga bendiciendo a ti, a tu esposa, y que les conceda los anhelos profundos que tienen en el corazón conforme a la voluntad de Dios. Y antes de que terminemos, yo te voy a regalar una promesa en esta mañana para ti y para tu esposa también, para tu familia. Dice así, Filipenses 4:6. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo en oración. Pídanle y den gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Joha, antes de que cierres, esa frase, ese texto, me lo regaló mi madre. Me regaló Filipenses 4:4
y los versículos siguientes fueron unas frases que me dio el Señor en un retiro de Maús. Entonces, pareciera que el Señor me lo quiere recordar. Dice, ojo, yo estoy allí, gracias. Gracias a ti, es el Señor el que lo hace, Él siempre se encarga de recordarnos las promesas, lo que Él quiere decirnos y hablarnos al corazón. Julio, Dios te bendiga, un fuerte abrazo también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo testigo, un nuevo testimonio del amor de Dios. Dios los bendiga.